tal como anunciabas, Andrés, vamos a ir de inmediato a la entrevista con la bióloga y doctora en ciencias y académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, Andrea Silva, quien ya tenemos en línea. Doctora Silva, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, doctora Silva. Bueno, lo primero, por supuesto, es preguntarle, doctora Silva, acerca de esta nueva cepa. Ya ha sido confirmada por el Ministerio de Salud, se identificó el primer caso, una paciente que viajó desde el Reino Unido, se ha intentado hacer la trazabilidad, pero quisiera preguntarle lo siguiente: ¿cómo o qué medidas serían importantes de tomar en este minuto, entendiendo que ya tenemos esta cepa en Chile? Lo primero es aclarar que en realidad no es una cepa distinta, es una variante. Es decir, tiene mutaciones, tiene cambios que hacen que sea distinta en su material genético a las variantes que ya tenemos en Chile. ¿Ya? Pero es importante aclarar que cuando un virus tiene una característica de una cepa diferente, es porque tiene un comportamiento que está comprobado científicamente y especialmente por los virólogos, por los especialistas, que se comporta distinto. Y se comporta distinto porque tiene características que lo hacen distinto. No es el caso, dice usted. Esto no es el caso. Se ha visto que al parecer tiene una mayor capacidad de infectar, entonces se transmite más. Pero eso no le da una característica de cepa diferente. ¿Ya? Entonces eso es importante porque los términos a veces confunden también. Es una variante genética, ¿ya?, pero no es una cepa diferente. Aún no está comprobado que es una cepa diferente, faltan estudios todavía para eso. Perfecto, pero la interrumpo ahí, doctora, disculpe. Sí. Disculpe si la puedo interrumpir en ese punto. Claro, porque cuéntame. Claro, porque si usted dice que, recojo el punto, usted dice no es una cepa distinta, sino que es una variante con mayor capacidad de infectar. Quedémonos con esa mayor capacidad de infectar, porque es lo que se está, advirtiendo, tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque si más gente se infecta, genera mayor presión, ¿verdad?, hacia los servicios de salud, que es precisamente lo que está pasando hoy en el Reino Unido. Entonces, por eso le pregunto respecto de las medidas. ¿Qué nos puede señalar sobre eso? Las medidas, yo creo que las medidas siguen siendo, yo como científica, lo que yo veo como parte de la sociedad además, es que las medidas hasta ahora siguen siendo las mismas que se han pedido siempre, que es, bueno, obviamente que el gobierno debería tomar medidas como controlar las fronteras y todo eso, pero yo como ciudadana lo que puedo recomendar es las mismas medidas de autocuidado que se han explicado siempre, porque lo que ocurre es que al tener esta variante, si efectivamente se comprueba que tiene una mayor infectividad, tenemos más posibilidades de que, como tú bien dices, de que se sature más el sistema, que haya más contagios y que por lo tanto haya más gente, personal de riesgo, personas con riesgo, ¿no es cierto?, se enfermen y con eso saturen aún más los hospitales. Entonces, por ahora, claro, hay que contener esta nueva variante, hacer la trazabilidad y, por supuesto, mantener en la ciudadanía en general las medidas de autocuidado. Estamos conversando, ustedes escuchan a la bióloga, doctora en ciencias y académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, Andrea Silva. Doctora Silva, un examen PCR convencional, si lo llamamos así, el que lleva ya tantos meses, ¿puede detectar esta nueva cepa o hay una complejidad adicional a nivel de laboratorio? Esta nueva variante, sí. Esta nueva variante, claro. Sí, se puede detectar. Se ha visto que las mutaciones que tiene esta variante no afectan las sondas que utilizan los qPCR. Lo que se puede hacer es se puede detectar si la persona tiene o no tiene el virus, pero no se sabe qué variante del virus. Eso no se sabe por qPCR. Ahí es necesario utilizar otra técnica, que es técnica de secuenciación. Pero lo que quiero aclarar es que no es que esta variante no se pueda detectar con la técnica de qPCR. O sea, ¿se puede detectar? No se puede entrar al detalle, dice usted. ¿Eso es lo que trato de entender? No.
No, sí, no. Para no saber se puede si es saber la variante o cuál no. variante es. Ya. No, son técnicas distintas. La Correcto. qPCR lo que ve es ausencia o presencia del virus en el huésped, con un cierto umbral. Pero lo que detecta ese examen es si la persona está o no está infectada. Pero para saber con qué variante está infectada, ahí hay que entrar a complementar la información con otra técnica, que es la técnica de secuenciación. Bueno, y De la, acuerdo, y la pero pregunta, doctora, que surge entre muchos de nuestros oyentes de ADN hoy, es si las vacunas que están llegando a Chile, la de Pfizer, BioNTech y las que estarán por arribar próximamente, son aptas para justamente prevenir o reducir las incidencias de esta nueva variante. ¿Va a ser así? Sí, no hay nada, en ninguno de los estudios hasta ahora han mostrado que la vacuna no vaya a tener, ninguna de las vacunas vaya a tener efecto contra estas variantes. Como les decía, ya tenemos varias variantes en Chile. Y las mutaciones tendrían que estar ubicadas alterando el sistema, tendrían que ser capaces de inhibir el sistema inmune del cuerpo humano. Y eso no es lo que está pasando. Las mutaciones están en otras zonas del virus, que no son las que se utilizan para desarrollar las vacunas. Así que hasta el momento no hay problema con las vacunas. Por supuesto que hay que seguir haciendo estudios y hay que estar preparados, porque si si el virus sigue mutando, si sigue estando aumentando mucho su infectividad y estamos cada vez más número de personas contagiadas, le estamos dando el espacio para que siga mutando. Y al seguir, porque el virus muta cada vez que se replica. Y eso puede hacer que en algún minuto las mutaciones sean tales que efectivamente nuestro cuerpo ya no sea capaz de detectarlo. Pero mientras seamos capaces de detectarlo, nuestro sistema inmune está respondiendo y las vacunas se hacen en torno a ese sistema inmune. Sí, doctora, estamos conversando con la doctora en Ciencias y académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, la bióloga Andrea Silva. Doctora Silva, usted decía dentro de las medidas, ¿no? Yo sé que esto es una opinión que le voy a pedir que probablemente corresponde que la dé la autoridad política, pero me interesa mucho desde el punto de vista biológico y también epidemiológico, si sería conveniente para efectos de detener la entrada de esta variante, cerrar la frontera. Sí, claro, esa tendría que ser una autoridad política, pero yo te doy mi opinión como ciudadana. Yo veo que sí. Yo creo que sí, que deberíamos cerrar la frontera, porque además en Chile estamos recién tomando las medidas para hacer la secuenciación de las distintas variantes. Entonces, todavía no estamos seguros de qué es lo que existe en Chile, porque nosotros no hemos tomado y no tenemos tal vez la capacidad de hacer una secuenciación como sí se hace en Reino Unido, por ejemplo. Entonces, por eso en alguna entrevista anterior en un periódico, yo contaba que no sabemos si efectivamente esta variante estaba o no estaba en Chile, porque no hemos hecho el esfuerzo de secuenciación para poder saber efectivamente cuántas variantes tenemos. Perfecto. Entonces sí, yo considero que deberíamos cerrar las fronteras, pero es una opinión súper personal. De todas maneras, doctora Silva, respecto de lo que tiene que ver con la vacuna, porque sin duda que hay una parte, digamos, de la comunidad del país que está, de alguna manera, si usted quiere, con dudas, ¿no? Que tiene ciertas incertezas respecto de si efectivamente la vacuna es segura, no es segura. Otros son, bueno, los grupos más pequeños, digamos, podríamos decir, son los llamados antivacuna. Pero quiero contarle que, claro, que junto con esta Pfizer, que es la primera que ha entrado a Chile, hoy se aprobó en el Reino Unido la vacuna Oxford, que tiene una particularidad, y por eso es una muy buena noticia, porque permite una logística, es más barata que la Pfizer, y la logística en términos de el traslado, etcétera, es mucho más, digamos, es más eficiente, es menos compleja. Por lo tanto,
y de hecho se está hablando también de la vacuna china, la Sinovac, ¿no? Si no me equivoco, que se llama su nombre. Entonces, lo que quiero preguntarle, doctora, ¿se ve auspicioso el panorama respecto de las vacunas, de las distintas tipos de vacunas que van a ingresar a nuestro país? Es decir, ¿usted ve que en un plazo de cuánto, de 6 meses, podríamos estar pensando en que tendríamos la capacidad o no de inocular a toda la población en Chile? Ya, esa pregunta es súper complicada para mí de responder porque yo no soy infectóloga, yo trabajo en biología molecular, entonces conozco muy bien las técnicas para poder detectar el virus. Pero, nuevamente, siendo una ciudadana y leyendo las informaciones que hay, lo primero es decirte que las vacunas son seguras. Si bien es cierto, se ha acelerado el proceso en que se han generado, en que se han desarrollado, lo que se han hecho es ir solapando las distintas fases que antes se hacían secuenciales. Pero las vacunas es segura y este movimiento antivacuna que viene de antes de esta vacuna, la verdad es que no tiene un sustento científico. Ya está comprobado que, y bueno, y es ampliamente conocido, ¿no es cierto?, que se basa en un documento científico que después fue refutado porque no era correcto, no era cierto, la verdad. Entonces no hay ningún sustento y la ciudadanía debería estar tranquila porque están hechos con toda la rigurosidad y las vacunas tienen efectividad y son seguras para la población. Lo que tú dices efectivamente es que hay vacunas que tienen una logística más simple que la de Pfizer, porque la de Pfizer está hecha sobre un material genético que es ARN y que eso hace que se degrade muy rápido y por eso que las medidas de transporte tienen que ser con una cadena de frío muy rigurosa y no así las otras vacunas que se desarrollaron. Y respecto a cuándo el país va a estar inoculado, la verdad es que yo creo que pensar que en 6 meses es ingenuo. O sea, estaríamos pensando a fines del 2021 para ser más realistas, ¿no? Sí, yo creo, y la verdad es que, no sé, me sería muy difícil estimar un tiempo, pero la verdad es que por lo que he visto, se estima que en 6 meses más va a estar países en Europa, incluso en un año, entonces yo me imagino que en Chile se va a tardar más, tal vez un año, sí, pero por ahora, claro, la ciudadanía tiene que seguir, todos tenemos que seguir manteniendo las medidas de autocuidado que ya se han explicado. Es súper difícil vivir en una situación así y tal vez yo no he sentido tanto esto de estar sin salir y en la casa porque he estado todo el tiempo a cargo de un laboratorio de diagnóstico, entonces la verdad es que he tenido que salir todos los días a trabajar incluso más horas que antes, pero yo entiendo lo complicado que es, pero la verdad es que son medidas que debemos seguir teniendo. Doctora Silva, no hacer reuniones en grupo. Sí. Frente a esa situación, ¿no? Justamente lo que usted estaba diciendo, lo que va a pasar en Año Nuevo, vienen la temporada que tradicionalmente los chilenos han elegido para tomarse vacaciones, enero, febrero, pero también hay una situación preocupante justamente respecto a la nueva cepa, la nueva variante, lo que va a pasar con los casos que se pueden ir reportando. ¿En qué medida podría pensarse nuevamente en cuarentenas para algunas zonas del país que estén más afectadas por la situación de la pandemia? A ver, eso también pasa a ser una opinión personal. O sea, yo creo que independiente del arribo de esta nueva variante o no, de todas maneras el país está en una situación todavía de pandemia y de alarma. Particularmente yo acá en Valdivia, donde vivo, los casos son bastante altos. Estamos con más de un 10% de positividad en la población, lo cual hace que muchas medidas deberían, según mi opinión, estar más rigurosas que lo que están. O sea, nosotros ya no estamos en cuarentena, estuvimos como 2 meses, pero vamos a empezar probablemente a ver recién el aumento de la positividad que ya tenemos alta en una semana más, porque tuvimos colapso del comercio en el periodo de Navidad y entonces se va a ver los contagios en 2 semanas y ya llevamos una de esas 2. Por lo tanto, muchos lugares deberían seguir en cuarentena, pero lo que pasa es que esas medidas a mí me parece que ya no están dando
resultado porque no existe una cuarentena real tomada por la gente. O sea, aunque exista la norma, la verdad es que igual de todas formas yo creo que se están abusando de los permisos y se están ocurriendo aglomeraciones. Entonces, por eso que es tan importante el autocuidado y que la ciudadanía entienda y incorpore, ¿no es cierto?, esta información que en realidad, independiente que haya arribado esta cepa o no, claro, ahora podemos incrementar el problema que ya teníamos. Por lo tanto, pero la verdad es que el país sigue con una situación de pandemia. Para entender bien la idea, doctora, puede que haya cuarentena en el papel, pero las personas ya no están resistiendo psicológicamente esta sensación de estar encerrados, más aún en verano. ¿No es así? Sí, o sea, es lo que yo vi en Valdivia. Como te decía, como sí, claro, estoy en un laboratorio de diagnóstico, la verdad es que en poco tiempo me queda como para ver muchas noticias, pero yo veo acá en la ciudad de Valdivia que sí, que efectivamente el centro estaba lleno. Igual, por ejemplo, un día tuve que ir a dejar un papel a la universidad y no había dónde estacionarse y estábamos en cuarentena. Entonces, claro, ya no se está soportando, a lo mejor como tú dices, y efectivamente acá Valdivia, imagínate una ciudad donde se mueve mucho en el verano, ya está siendo muy complicado. Entonces tenemos que tener las medidas de autocuidado, a lo mejor salir en espacios abiertos. Se ha visto, por ejemplo, que en las celebraciones en donde estamos en espacios cerrados es muy fácil el contagio. Hay que preferir estar en lugares abiertos. De todas maneras, sí, ¿sabe qué, doctora? Agregar un dato que entrega el propio hijo de Manzanero, quien lamentablemente, Armando Manzanero, este tremendo cantautor, murió a los 85 años, cuando cuenta que se le celebró su cumpleaños el 7 de diciembre en una fiesta familiar, sin mascarilla, sin establecer la distancia física. Lamentablemente, él se contagia de coronavirus y esto termina costándole la muerte. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque mientras no estemos todos inoculados, el virus sigue siendo un enemigo muy importante que tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Así es que, bien, queremos agradecerle su tiempo, la doctora en Ciencias y académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, la bióloga Andrea Silva, por este tiempo con ADN Hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día.